Buenas noches, lo prometido es deuda y hoy voy a hacer un video analizando geopolíticamente el triunfo del candidato de oposición Andrés Manuel López Obrador. Lo importante que tenemos que tener en cuenta para entender la geopolítica es que fluye más dinero del hemisferio sur al hemisferio norte. Todo mundo podría pensar que es al revés, que el hemisferio norte es más rico que el hemisferio sur del planeta, ya que en el hemisferio norte se encuentra la superpotencia Estados Unidos y Europa, y en el hemisferio sur se encuentran muchos países del tercer mundo, todo África y Latinoamérica y Asia. Pero no, ellos cuando ayudan no lo hacen desinteresadamente. Ellos dan préstamos, pero cobran muchísimos intereses por los préstamos. Ellos dan préstamos, pero condicionan el dinero, lo etiquetan. Te prestan el dinero, pero a la vez te dicen en qué lo debes usar. Ellos dan préstamos, pero condicionan las políticas internas de los países deudores. Entonces, Estados Unidos tiene por costumbre controlar a los gobiernos de los países, para que así los gobiernos de los países sean unos gobiernos alineados con los intereses de Estados Unidos, para que permitan los gobiernos que Estados Unidos entre con su ideología y con sus inversiones y que haga negocios siempre en un plan en que Estados Unidos sale ganando. Comento esto porque desde que nació la Revolución Mexicana en México nació infiltrada y todos los presidentes priistas y panistas que han habido en la historia de México han sido palomeados, o sea, con el visto bueno de Washington. Washington quiere presidentes mexicanos entreguistas, alineados a los intereses de Estados Unidos. Por eso, por tal motivo, Estados Unidos siempre apoya al candidato oficial, porque tampoco es un secreto para todos nosotros que aquí en México siempre ha ganado el candidato oficial. Nunca ha ganado un candidato de oposición. Bueno, AMLO, de ser candidato de oposición, tuvo que transformarse en candidato oficial para poder ganar. ¿Y cómo me di yo cuenta de que AMLO se había transformado en candidato oficial? Me di cuenta cuando empecé a ver a los mismos promotores del voto priista y panista que entregaban despensas, tortas, sombrillitas, gorritos a los votantes, esos mismos que habían operado el voto para el PRI, para el Verde o para el PAN, operaron el voto para AMLO. Aquí en mi colonia popular yo me di perfectamente cuenta, porque anuncian en la bocina dónde va a ser la reunión para ir al meeting del candidato oficial, y de pronto resultó que AMLO era el candidato oficial. ¿Cómo fue esa alquimia que AMLO pasó de ser candidato de oposición a candidato oficial? Porque recordemos que incluso los periodistas más reaccionarios de Televisa, de buenas a primeras empezaron a tratar a AMLO con gran respeto, casi como si supieran que él era el próximo presidente de la República. Tan es así que muchos, y yo me incluyo, estábamos seguros que AMLO ganaría, que esta vez lo dejarían ganar, porque ya lo habían ungido como candidato oficial. ¿Cómo fue esa alquimia? ¿Por qué sucedió eso? Todo esto viene de la derrota electoral de los candidatos en Estados Unidos, los candidatos oficiales. Los Bush, los Clinton, los Obama, que desde hace décadas habían tenido el poder en Estados Unidos con una política neoliberalista, con una política de control del precio del dólar a ultranza, a la alza, que basaron toda su economía en hacer guerras y en controlar los precios de los metales preciosos y del crudo para poder tener un dólar duro, en vez de voltear al interior de su país y seguir haciendo crecer la economía. Ahorita Estados Unidos es un país arruinado industrialmente.
Las armas de Estados Unidos son obsoletas, las carreteras están averiadas, los puentes averiados, su industria totalmente en recesión. Ellos apostaban a saquear los productos naturales de otros países y por eso necesitaban siempre poner presidentes a modo. De modo que cuando Hillary Clinton se volvió candidata a la presidencia de Estados Unidos, ella ya había hecho convenios por abajo del agua con Meade, o bien con el que quedara del PAN. Ya ni recuerdo cómo se llamaba el candidato del PAN. Era Meade y creo que X del PAN, ¿no? Y todos los otros candidatos, pero el oficial del sistema era el Meade. Meade era el candidato que tenía pensado el poder tras el poder en Estados Unidos, el poder que apoyó a Clinton, a Obama y a todos los que pactaron la reforma energética, ya tenían previsto que Meade fuera el próximo presidente de México y ya tenían pacto con Meade, no con Obrador, con Meade tenían el pacto. Pero resulta que pierde la candidata oficial de ellos, la candidata oficial que era Hillary Clinton, pierde las elecciones. Y entonces Meade pierde todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos, que había tradicionalmente apoyado al candidato oficial de México, de pronto se ve derrotado y obviamente no va a apoyar al candidato de oposición. Entonces sube Trump al poder y Trump se entiende ya en otros términos con México. Entonces dicen, bueno, gana López Obrador y López Obrador es también un candidato de oposición que de pronto se vuelve oficial y que gana. ¿Por qué vuelven oficial a López Obrador? A López Obrador lo vuelven oficial porque priistas y panistas ya sabían que se avecinaba una gran crisis económica producto de la contrarreforma energética, porque los ingresos que México obtenía por ser un país petrolero nos daban una fuerza económica y geopolítica estratégica a nivel mundial. México era respetado como productor petrolero, era miembro de los países del OPEC, pero ahora con la contrarreforma energética en la cual no se tocaron las leyes principales de la Constitución sino las secundarias, Estados Unidos logra que pase esa ley en las cámaras y que México ceda a empresas extranjeras la extracción de crudo de aguas profundas del Golfo, bajo el pretexto que México no tiene esa tecnología, pero esa pues no es una gran tecnología. De hecho, Brasil lo hace, México también lo podría hacer. México fue maestro de Brasil antes, solo que Estados Unidos ya le había echado desde antes el ojo al recurso petrolero mexicano, desde mucho antes se lo había echado. Por eso se dedicaron a promover el achatarramiento de Pemex, dejar morir a Pemex para que el gobierno mexicano tuviera un pretexto para decir, no, pues Pemex es inoperable, mejor vamos a subarrendar. O sea, nadie que tenga una mina de oro va a rentar su mina de oro, mejor la explotas tú mismo tu mina de oro. Pues México, en una época en que todo el mundo estaba cerrando fronteras porque ya se veía la debacle financiera, México entregó el principal recurso económico, porque de cada 100 pesos que el gobierno de México tenía, 80 pesos provenían de Pemex. Entonces, ahora con la reforma energética, México ha dejado de percibir aproximadamente 80% del recurso que tenía antes. Entonces, panistas y priistas dijeron, bueno, pues ya que está México bien achatarrado financieramente, se lo dejemos a AMLO. Y así, cuando las cosas no funcionen, vamos a culpar a AMLO y a la oposición. Y le vamos a decir a todos, pues que fue culpa de AMLO y que voten otra vez por el PRI y por el PAN. Y pues es chicle y va a pegar, aunque sea un sexenio, pero va a pegar. Porque, ok, vemos que AMLO no pudo con el paquete, van a votar otra vez por el PRI, por el PAN, ¿y qué va a pasar? Se va a poner peor, porque este paquete no tiene solución. La única solución es deshacer la reforma energética.
decir, ¿saben qué? Se cancela la reforma energética y vamos a pagar indemnización a los extranjeros y vamos a recuperar nuestra fuente de ingresos y entonces sí vamos a poder tener dinero para echar a andar al país. Pero mientras no, México va a ir en pique, porque además no tenemos la economía diversificada, dependíamos casi en absoluto del excedente por la renta petrolera. Entonces esta gente, priistas y panistas, bien mañosos, reconocieron el triunfo de AMLO. Mañosamente, porque yo tengo 51 años. Cuando yo tenía 18 años yo vivía en el DF y fue la época en que Cuauhtémoc Cárdenas fue el candidato del PRD, fue cuando nació el PRD, cuando acababa de ser el gran movimiento de la UNAM, nació el PRD, en esa época que también nació la jornada, cuando fue el gran sismo. Bueno, pues a mí me rasuraron de las elecciones. Yo voté por AMLO, por Cuauhtémoc Cárdenas en esa ocasión y no apareció mi voto a la hora del conteo. Simplemente no. Nosotros vimos que la sábana de salida era una y después ya vimos reportada otra. Y creo que a todos nosotros nos tocó, tanto cuando contendió Cuauhtémoc Cárdenas y le arrebataron el triunfo porque él había ganado. Luego contendió AMLO por primera vez y le arrebataron el triunfo, él había ganado. Luego contendió por segunda vez, se lo volvieron a arrebatar el triunfo. Y hasta la tercera vez fue que se lo reconocieron. Pero, para que no se viera tan evidente que se lo habían reconocido, le dieron el lugar de candidato oficial. Empezaron masivamente a promoverlo. No importaba que el priista y panista se quedara rezagado en cuanto a publicidad. Ellos ni querían que ganara el PRI y el PAN. ¿Quién va a querer la papa caliente de un país arruinado? Y lo mismo le hicieron a Trump, posiblemente. Pues ya arruinamos el país, ya lo tenemos más masticado que un bagazo de caña, ya le sacamos todo el jugo, pues ya se lo vamos a dar a mi enemigo político para echarle la culpa a él. Pues es tan evidente. O sea, no crean que AMLO ganó porque, salimos a votar masivamente. También en otras épocas se salió a votar. Tal vez no tan masivamente, pero sí había ganado AMLO. Solo que entonces, como estaba el excedente petrolero, pues no le dieron al país. Ya solo bien arruinado se lo dieron. Y eso yo creo que cualquier persona de mi edad debe de tenerlo bien claro. No creo que yo sea una persona muy inteligente, que yo sí me dé cuenta de lo que otros no se dan cuenta. Está más claro que el agua. A AMLO ya había ganado. Es más, AMLO siempre que había contendido para presidente de la República, había ganado. Hasta ahora se lo dejan para que le explote a él la crisis financiera mexicana. Y ahí está, no hay chairos de derecha ni de izquierda. Chairos son todos los ciudadanos desinformados que se creen en la verdad oficial. Esos son los chairos. Nada que, yo soy fifí, yo soy chairo. No. En México solo hay dos tipos de ciudadanos, los desinformados y todos esos son chairos. Y los informados, que pueden tener cualquier color de partido, pero están informados. Y ese fue el motivo, ese es el trasfondo geopolítico. Perdieron los candidatos oficiales en Estados Unidos y por tanto perdieron los candidatos oficiales en México. También en Estados Unidos a Trump le dejaron un país en ruinas. Son bien mañosos. O sea, los vamos a culpar y así la gente jamás va a volver a querer votar por candidatos de oposición. Porque decir, no. Pero no va a pasar esto, porque priistas y panistas bien que saben, dentro de 4 años que vuelvan a haber elecciones y gane el PRI o gane el PAN, o en Estados Unidos gane el partido que apoya a Hillary Clinton y el que es de todos los globalistas, no va a regresar el dinero, porque hay una crisis. Pero ¿saben qué van a decir? Es que AMLO me entregó el país muy mal. No, muy mal me entregó el país AMLO. Me entregó el país ya sin remedio. Y lo mismo van a decir en Estados Unidos. No, es que Trump echó a perder Estados Unidos y nos entregó un país sin remedio. Así van a decir. Siendo que la crisis se gestó desde el año 2008. Ya. Video 3.